Partido Revolucionario Independiente, el licenciado Trajano Santana. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Buen día, Trajano. Muchas gracias. Bueno, Trajano, el día con mucha lluvia, ¿cómo recibió usted, lo recibió la lluvia? Bueno, ¿O usted a ella? Con mucha alegría, porque la lluvia, siempre que no traiga muchos ventarrones, es favorable para la estabilidad del clima y también para la producción. No sufrió tapones ayer, ¿estaba usted tranquilo en alguna oficina? No, yo me moví ayer y cogí una parte de los tapones. Cogió la pelita. Sí, es natural. Aquí sin una gota de agua hay tapones extensos, porque la ciudad realmente es un caos. Y no se ve un plan de planificación que oriente a descongestionar la ciudad. No parece. Y ya cuando caen 4 o 5 gotas de agua como ayer, entonces se complica un poco más. Sí. Pero de todo modo, el agüita es bueno para también descansar, mejor, dormir. Un sancochito. Sí, riquísimo. Con aguacate. Que se sepa que tiene que estar el aguacate ahí. Claro. Y el arrocito blanco. Sí. O Claro. el concón. El concón del arroz blanco, pero Sí. el aguacate no puede faltar. Mire, Trajano, esta semana, ayer, el PLD anunció que va a escuchar la sociedad civil, que esa sociedad civil que está advirtiendo la escogencia, cómo debe de hacerse de la Junta Central Electoral y sus nuevos incumbentes, y la posición de un PLD que decía, bueno, del gobierno más bien, diciendo, no, pero es que la ley es clara y dice cómo es que se deben de escoger los jueces. Pero ¿cómo vio usted, cómo valora la acción? Positiva, yo pienso que el Senado, que ejerce el liderazgo de las cámaras, debe no solo escuchar a la sociedad civil, a todo el que quiera opinar y a todos los grupos sociales, políticos, económicos, culturales, todos los grupos deben intervenir en el debate de la normativa, que no debe ser solo de la ley electoral, sino de la normativa de un sistema electoral profundamente cuestionado y herido por una generación agotada y que tiene una visión, en la mayoría de los casos, que dista de principio de siglo, porque es que tienen una visión de aprobar o hacer leyes solo para favorecer sectores específicos. Y por esa razón no involucraron ni a la sociedad civil, grupos que tienen liderazgo. Sí. Porque estamos hablando de participación ciudadana que tiene una historia de lucha contra la corrupción, pero sobre todo de lucha por el mejoramiento del sistema electoral dominicano, y ha hecho grandes aportes. Pero en el ámbito de la corrupción y de la institucionalidad, Participación Finjus ha hecho grandes aportes. Y así hay otras entidades que tienen liderazgo en la sociedad, que junto a otros grupos de partidos políticos que somos parte del sistema electoral dominicano, es absurdo que ni siquiera una carta de invitación nos hayan hecho a ninguno. A los actores principales del sistema electoral dominicano no le invitan a discutir lo que va a regir la normativa que tienen que asumir y aplicar estos partidos políticos. Pero la Junta Central Electoral, que es la que tiene el liderazgo de aplicar entonces la normativa, de regular y gerenciar el proceso electoral, tampoco tiene una participación en la discusión. Y entonces viene una ley que no siempre se ajusta a la aplicación, y entonces hay un dislate entre la decisión legal y la aplicación que corresponde a la Junta Central Electoral. Sí. Y yo no sé cómo el monseñor Agripino ha caído en esto, porque él debió tener una visión un poco más ecléctica, un poco más abierta, más plural, más ligera, más flexible, y decir, no, pero aquí hay un desbalance. Aquí no hay dos partidos políticos que tienen el dominio y el control y la propiedad del país, porque hay otros dos partidos como el PRD y el Partido Reformista que han perdido fuerza de representación y de liderazgo. Entonces estamos hablando de dos fuerzas políticas.
cuando hay 26 fuerzas políticas reconocidas y hay una cantidad de líderes que vienen de otra procedencia, de organizaciones que inciden en el sistema electoral dominicano. Porque cuando hay una crisis en el sistema, perjudica a los empresarios, a los comerciantes, a los industriales, a los obreros, los campesinos, los hombres, las mujeres, niños, todo el mundo. Además no son tantos porque, dime tú, 26 partidos. Entonces, ¿por no qué es no nadie. establecemos un mecanismo en el que podamos todos participar? No que nos escuchen, qué cosa diferente. Se escucha a la sociedad civil, pero no se aplica, sino se escucha para legitimar el debate de lo que debe salir y después se dice que hubo participación de todos. Eso es como cuando la colonia de España mandaban los edictos que duraban 2 o 3 meses, como en caballo, por vía marítima, y Diego Colón o Nicolás se subía en un caballo ahí en el Parque Independencia y leía el edicto o la disposición de la reina y al final decía se acata pero no se cumple. Eso es parte de la historia dominicana. ¿Y cuál es la propuesta que ustedes como fuerzas minoritarias tienen una propuesta consensuada o ustedes están esperando que los llamen para ustedes tomar, o sea, cuál es la postura de ustedes frente a estos temas de debate? Bueno, nosotros como fuerzas políticas, no existen fuerzas políticas minoritarias ni mayoritarias, eso es eufemísticamente un acuñamiento que ha habido de medios de información y el interés de 2 o 3 que porque manejan una nómina o mucho dinero consiguen más votos que otros. O sea, partidos políticos legalmente reconocidos, consideramos que debemos todos participar en el debate de lo que debe ser una legislación que norme el sistema electoral dominicano, que envuelve la ley de garantías electorales. Bueno, muchachos, tenemos por aquí un problema. Tenemos un problema serio. Pero que envuelve la ley de partidos políticos y envuelve la ley electoral. Sí. Es decir, es una normativa. Incluso hay muchos que están planteando que ya es tiempo de que discutamos un sistema de leyes que se recoge en un código electoral de la República Dominicana, que se viene hablando desde los 80 y que hay anteproyectos. Pero de todo modo, a razón del momento del debate, una comisión de los partidos nuestros visitó al Monseñor de Pino y le entregó una correspondencia previo coordinada con él, en la que están una serie de planteamientos que nosotros hemos hecho y le hemos propuesto sobre todo que nos permita o que sugiera a los demás partidos que integremos a todos los partidos políticos. E incluso en una ocasión se habló de los 2 bloques que participaron en las elecciones, pues esos bloques participaron igualmente como en las elecciones. Porque los intereses de una fuerza política aliada a otra son diferentes. Por ejemplo, a los partidos políticos que van aliados no les corresponde en la legislación dominicana tener representantes en los colegios electorales. Eso es un absurdo. Sí. Porque aunque usted participe como aliado a una fuerza política, usted no puede perder los derechos de legitimar el voto que la gente da a su favor. Entonces los votos se los dividen en el colegio electoral. Combinado los partidos que tienen representación en el colegio con el que preside la mesa y el secretario de la mesa. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener una votación alta o considerable para que la gente diga que somos mayoritarios? Eso tiene que modificar. Eso solamente debe decir que los partidos políticos reconocidos que participan en las elecciones, sin importar si van aliados o no, tendrán representantes ante los colegios electorales. Es muy sencillo, eso es una línea, ni un párrafo llega, es una línea de la ley. El otro elemento que asimismo en la Junta Central Electoral, en el centro de procesamiento de datos o centro de cómputos, los partidos políticos tampoco tenemos delegados. Es solamente 2 o 3 partidos políticos que acumulan una cantidad de votos. O sea que los partidos minoritarios y nada es lo mismo. No, podríamos decirlo en términos llanos, ustedes... en términos llanos y prácticos, es así, porque es un sistema que lo legaliza para participar, condicionado a que jamás puedan levantar la cabeza. Entonces es a los partidos que más la población les reclama
y más una serie de personas que no conocen, comentan que son partidos que están hechos para negocios. Y es verdad que hay algunos, pero la mayoría somos gente que trabajamos por una causa, por un ideal y porque tenemos una visión y queremos contribuir con el país. Pero realmente el sistema es muy excluyente, totalmente excluyente. Mire, Trajano, Y si vamos al financiamiento, ni hablar. El 80% de los fondos, más un 20% del otro 10% se queda en manos de los partidos llamados mayoritarios. Entonces pregunto yo, ¿cómo se financia una campaña para usted promover sus ideas, las ideas de sus candidatos? Bueno, hasta ahí llega a ser excluyente también. Todo, porque no hay manera de que los medios de comunicación ni te den crédito, ni te den bonificaciones de cuña. Por lo tanto, no hay posibilidad de que nosotros podamos tener un crecimiento en el tiempo que se requiere. Es muy dilatado. Definitivamente. El crimen y el delito organizado se ha metido en el sistema político. Y ahí se blanquean fondos y se eligen representantes en el Congreso que de procedencia de esos grupos vienen a representar esa visión. Y hay electos ahí ahora. Alcaldes, regidores, regidoras. Es decir, el sistema se está maleando por una injusticia y un desbalance. Y eso puede ser peligroso. Porque a corto plazo nosotros solamente vamos a elegir a los que tienen fortunas, no importa la procedencia. Y eso puede ser peligroso, muy peligroso. Entonces hay que balancear el financiamiento de la democracia a través de la participación en las elecciones o quitar el financiamiento de que cada quien regrese al punto original y hacer rifa, de coger latas, de hacer conferencias, de hacer cenas para recaudar dinero. Pero ahora son nóminas y el que no tiene las nóminas, las cosas le hacen un poco difíciles. Volviendo, Trajano, a ese tema de... Tú ves que sí aportan los partidos minoritarios porque la experiencia de ellos también es importante. Claro. Que quizás no sea la experiencia de los y partidos el PRI es un mayoritarios. partido de tradición. Claro, pero igual que el PRI, todos los otros minoritarios. Pero todos los partidos aportamos, todos, incluso en algunos casos más que algunos partidos llamados mayoritarios, que solo son parte de una teta para chupar en la llamada democracia. Pero volviendo a ese diálogo que se está sosteniendo, lo que se está planteando es, incluso hay sectores de la oposición que quisieron condicionar su participación en el consenso de la ley de partidos políticos a la designación de los miembros de la Junta Central Electoral y eso es un absurdo más. Y las altas cortes. Pero yo diría, en términos de lo que es la designación de los jueces, de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, hay dos posiciones. Hay quienes quieren tabla rasa con todos los miembros de esos órganos. Hay quienes plantean dejar una parte y modificar otra. O sea, ¿qué posición tienen ustedes? O sea, ustedes van a llevar propuestas que pongan a Alicia y que pongan a fulano. Sí, claro, nosotros vamos a participar y vamos a opinar sobre lo que propongan los demás, siempre que hay espacio. Porque si no hay espacio en el Congreso, en cualquier instancia, hay espacio aquí para opinar y hablar. Hay espacio en las redes sociales para opinar y hablar. Porque van a definir perfiles. Sí, pero mira, aquí el problema no es de perfiles. Aquí hay demasiados ciudadanos con condiciones extraordinarias, superiores a ser juez de corte, demás. El problema es los colores que tiene ese ciudadano. Y a través de la sociedad civil se camuflajean y llegan a los puestos para representar posiciones partidarias. Sí. Los que están en la Junta vienen de procedencia también de sociedad civil. Porque mi amigo José Ángel Aquino fue un líder de grupos de izquierda y pasó a ser representante de entidades de la sociedad civil, participación ciudadana, y dio muchas conferencias y dio muchas cosas. Y luego es avalado por la sociedad civil, por poner un caso de un amigo, que no es ninguna ofensa. Entonces ya cuando llega a la Junta, ya hay una situación institucional del funcionamiento y no siempre responden a los mismos valores de llegar. Y el otro elemento grave es la debilidad institucional
en la que al no haber norma de supervisión o de regulación de nadie, el juez llegó e hizo a partir de ahí lo que le dio la gana. Ahí está el problema que tenemos nosotros. Entonces eso no depende de un sistema o de establecimiento de formalidades para escoger a un juez de una corte o un miembro de la Junta. Total, todo el procedimiento va a terminar siendo el mismo. Se van a presentar los perfiles y luego los van a convocar a vista pública y van a convocar al pueblo para que vaya y opine. Y como decía ahorita, de la colonia se acatan pero no se cumple. Es decir, el interés de la mayoría en el Congreso conforme la decisión que tomen políticamente es lo que se va a aplicar en la selección de los jueces y de las altas cortes. ¿Qué es lo que está presionando a la oposición? Es a que la repartición le toque una parte. No es otra cosa. Es que para ellos proponer a uno o dos de aquí o de acá, necesitan de algún modo un acuerdo político de escrito o sin escribir, en participación o no participación en debate, para que figuras de los que todo el mundo sabe que tienen una inclinación hacia alguno de los sectores de la oposición, pues entren y se puedan presentar como cuota de participación. Entonces yo pregunto, ¿y nosotros? ¿Cuál es la cuota de nosotros? Que tenemos derecho y participación igual. Entonces el problema de selección, al final, va a ser el mismo que se hizo cuando se eligió la Suprema, que eso es un proceso abierto, se televisó. Entonces esa transparencia bonita y muy buena, y se va a regresar de nuevo, y se va a hacer seguramente, pero ahí no es que está la eficiencia en el desempeño de la función al cargo que se escoge el ciudadano o ciudadana. Mire, Trajano, y en ese sentido, ¿qué ha dicho todo ese equipo que usted tiene a su alrededor respecto, y usted mismo, cómo valora ese encuentro que tuvo el presidente del PLD con parte de esa representación, en este caso de la sociedad civil, y de allí salió del comité político en el día de ayer, o sea, de antes de ayer, la reunión, que se escuchara a la sociedad civil? Positivo, positivo. Todas las actividades o encuentros que vayan encaminados a fortalecer la democracia, el sistema de partido político y la relación de las fuerzas que ejercen el liderazgo para el equilibrio de la democracia, es positivo. Positivo de todo punto de vista. Eso debe hacerlo el presidente Fernández y deben hacerlo todos los líderes de los partidos. En efecto, lo hemos estado haciendo siempre, porque nos hemos reunido con todos los líderes y en algunas ocasiones ellos nos han pedido reunirse con nosotros para escuchar pareceres sobre distintas legislaciones que en algún momento hay que aprobar. O sea que eso yo lo veo como parte de la rutina desde el punto de vista del momento en el que estamos y el debate de ese tema que se va a recrudecer, porque en la medida en que se acerca el proceso de escogencia de los miembros de la Junta, que es la parte que hay más atención, y luego el Tribunal Superior Electoral, porque son las dos instancias que tienen que ver con la administración y regulación, regulación y ventilación de los conflictos que se originan, es decir, la parte jurisdiccional, que es la parte ya legal. Entonces esos dos órganos van a ser los que van a estar más en la atención de todo el mundo. Entonces el liderazgo organizado de la fuerza política, de alguna u otra manera, habrá que llegar a un entendimiento de balancear y equilibrar la representatividad. Pero es que a mí me parece que en algunos puntos la oposición tiene un discurso falso, porque vemos, por ejemplo, en el PRM plantean que sean apartidaristas, lo que pasen a ser miembros. Pero ni de Marte que lo vayan a buscar. Entonces, Eddie Olivares hace público un documento diciendo que lo excluyan a él, que él no quiere seguir. Pero es que ya Hipólito está proponiendo a Salvador Ramos y Luis Abinader está proponiendo a Antoliano Peralta para la Junta. Y entonces ni siquiera el PRM internamente se ha puesto de acuerdo, porque o se impone Hipólito o se impone Luis. No, o el que negocie mejor con Danilo. Eso depende porque hay Junta y hay Corte. Ha de presumirse
a la lógica de ellos, que más de una representación van a tener. Y uno puede ir a un sitio y otro a otro, y quizás habrán más. Porque lo que están ellos jugando a el discurso doble es a un entendimiento para que le den una cuota de representación en función de ser la segunda mayoría. Entonces Salvador Ramos es una persona de mucha experiencia que ya estuvo en la Junta, que sería de gran aporte al sistema electoral dominicano, independientemente. Y el otro, Antoliano, es un brillante jurista procesalista y experto en materia electoral, que independientemente de dónde venga la propuesta, y ahí hay que ir a la probidad que podamos tener en los perfiles de lo que se van a presentar. Asimismo en la Junta hay gente proba suficiente, independientemente de los conflictos que genera, y que va a administrar, quien sea que esté ahí, va a administrar conflictos, y siempre habrá una parte afectada. Asimismo hay una cantidad de ciudadanos que se van a postular con probidad demostrado y pueden ser evaluados para las posiciones. Lo que hay que buscar es el mecanismo de cómo fortalecemos la parte institucional de algún estatuto que regule la participación y limite las exageraciones que en el desempeño de las funciones a veces cometen esos funcionarios que se creen por encima de la ley, encima del bien y del mal, y luego no hay mecanismo de poder llamarlo a juicio disciplinario, a que dé explicación de por qué actúa irresponsablemente, conociendo la normativa que le dio origen y que deben aplicar. Pero la oposición ha jugado, como dice, al doble discurso, porque realmente, y está claro, buscan un entendimiento para que le permitan una cuota de participación. Trajano, anoche salieron, bueno, realmente no noche, desde que empezó como la lluvia, unos decretos ahí. Danilo dejó que empezara a llover para que salieran los decretos. Para que la gente estuviera en su casa tranquilo lo pueda escuchar y analizarlos. Pero los decretos fueron tímidos. Danilo ha sido tímido. ¿Cómo está el termómetro de la paciencia en ustedes? Porque a mí me dicen que hay alguno que le explotó el termómetro y Danilo le ha provocado taquicardia a una mayoría de personas. Hay otros que han tenido que medicarse de varias cosas, algunos que han tenido problemas estomacales, pero otro es arritmia y cosas de esas. Y ayer lo que hizo fue como un bobito y un caramelito para que se entretengan en las mismas instituciones que ya él había nombrado su incumbente, ¿verdad? La cabeza. Los titulares, sí. Los titulares. Entonces empezó con los vice. Lo viste, y algunos directores departamentales de esa misma institución, como cositas así. Claro, son... Cuénteme cómo está el termómetro de la paciencia. Fueron disposiciones ciertamente tímidas, pero es que un presidente tiene que manejarse con mucho cuidado. Porque cada decisión del presidente tiene una connotación hacia adentro de su propio partido, que tiene que preservar algunas cosas, correlaciones de fuerzas, opiniones y adhesiones. Y fuera ya hacia la sociedad en sentido general, cómo puede balancear el equilibrio de los grupos de intereses que hay, que no son solo los partidos políticos. Y luego el presidente había designado sus ministros, es decir, su gabinete, ya en agosto 16, y a cada uno de estos, o a algunos de ellos, le corresponde hacer unas recomendaciones, por cortesía incluso, para que puedan gobernar con personas con las que tengan mayor nivel de confianza. Y eso fue lo que hizo el presidente. Varios, por ejemplo, del PRD, que son parte de los compromisos establecidos, algunos recomendados para Cancillería y otras para otras posiciones. La mayor cantidad fue de ese sector. Entonces, él va a ir gradualmente, conforme su tiempo y su disposición, resolviendo la cuestión de ratificar a todo el que está o hacer los movimientos que considere oportuno. Pero en el caso suyo, por ejemplo, ¿ya usted habló con el presidente Medina? Sí, no desde ahora, sino durante mucho tiempo también. Pero la cuestión es que hable o no hable, sino que el presidente maneja, como es lógico, su discreción, y tiene un equipo de personas cercanas o más cercanas que otros, a los que consulta oportunamente, pero la decisión la toma él. Sí. Y en el PRI, las compañeros están esperando, ciertamente, y hay alguna ansiedad de muchos compañeros, como es natural,
pero nosotros estamos de pie trabajando y esperando que en el momento que deba ser, va a ser. El momento del Señor es justo en ese momento se va a producir. Bueno. Y con relación a la ley de partido y la nueva ley electoral, las fuerzas emergentes, ¿qué posición van a asumir? Porque a mí me dicen que la ley de partido, como está, será fulminante para las fuerzas minoritarias. No es del todo. La ley como está actualmente es fulminante. Actual como está en este momento es una ley excluyente totalmente. Y hemos sobrevivido a ese sistema excluyente de participación electoral. Ahora la ley continúa su mismo trayecto y lo que persigue es ir haciendo un bipartidismo en la República Dominicana. Cuando la tendencia universal de Europa, Estados Unidos y América en sentido general, los países de América Latina y el Caribe, es hacia una pluralidad de participación política a través de distintos partidos políticos. O la gente cree, el que no es un asiduo a este tema, cree que en Estados Unidos hay dos partidos, demócrata y republicano. Y no, en Estados Unidos existen todos los partidos políticos que uno se puede imaginar. Desde grupos de izquierda hasta radicales, hasta los partidos conservadores como el demócrata y el republicano. Porque ambos son iguales. La diferencia son las palabras y la percepción de que uno es mejor que otro para América o para otras naciones del mundo. Pero hay un sistema establecido y en ese sistema el que llega lo tiene que aplicar y si no, lo eliminan, lo sacan de ahí. Y eso ha pasado con políticas que Obama ha aplicado que no corresponden a la lógica incluso de pensamiento del presidente Obama. Pero hay un establecimiento de un Estado, unos estatutos, unas normas que el que llega tiene que continuar y aplicar. Entonces nosotros en nuestro país, sobre la participación de nuestros partidos, tiene que haber una pluralidad, tiene que haber una amplitud de la visión del legislador al momento de hacer la ley para que nos den igualdad de participación. Si nosotros no tenemos fondos para financiar una campaña, ¿cómo podemos promover nuestras ideas y nuestros candidatos? Si lo que manejan y blanquean fondos lo usan con los que tienen posibilidad de impunidad, porque para eso es que se hace inversión en política de fondos malos, es para que le devuelvan impunidad y otras cosas más. Por lo tanto, ese dinero, si quisieran llegar a nosotros, tampoco puede llegar. Entonces tienen el Congreso, tienen el gobierno, tienen la justicia, tienen los alcaldes, tienen el regidor, tienen el funcionario. Me refiero en sentido general, todos los que tienen una cuota de poder, no al gobierno en sí. Porque la oposición tiene también una aplicación igual en el lugar donde tienen la hegemonía. Entonces es la mentalidad que hay que buscar la manera de cambiar. Hay que hacer un movimiento que incluya a todos los grupos populares, que incluya a la juventud del país, que incluya a las mujeres. Que cada día lo que han conquistado en la ley, su aplicación, ni siquiera es posible en el sistema de organización de las elecciones. No hay posibilidad de que un 33% pueda salir electa. Se postulan y hasta a veces solamente de relleno. Entonces eso tiene que revisarse. Nosotros tenemos unas 22 propuestas a propósito de la pregunta, que la tiene el monseñor Agripino. ¿Y o sea, se la 22, recibió? ¿Se la recibió bien, entonces? Sí, siempre. o sea, 22 propuestas para la ley de partido. Claro, y otras para el sistema electoral. Para la ley electoral dominicana, que son los dos puntos que están en el medio del debate. Pero la ley de garantías electorales debe establecerse también, porque va a regular una serie de cosas para que los fondos públicos tengan mejor control en las campañas. Porque a veces piensan que es el presidente. A veces el presidente es el que menos sabe de lo que hacen sus funcionarios que ponen al servicio de una candidatura, de un hijo, de su esposa, de un hermano o suya propia, todos los fondos públicos y las influencias. Pero pasa lo mismo con el que es alcalde o alcaldesa, el que es diputado, que recibe fondos especiales
que el que no es diputado, que va a competir con él, va en desigualdad. Pasa lo mismo con los senadores y senadoras. ¿Y cuáles son las propuestas que ustedes sostienen? He ido hablando de algunas de ellas. Por ejemplo, la igualdad en el financiamiento de la participación electoral. He hablado del cumplimiento o ampliación de lo que las mujeres han alcanzado en la ley electoral, esa cuota del 33%. Hay que crear un mecanismo de aplicación real, no de pantalla, que es lo que hay realmente. He hablado también de que los partidos políticos, vayan aliados o no, deben tener su representante en la Junta Central Electoral, en el Departamento de Cómputos, pero también aquí en los colegios electorales. En los colegios electorales, para que los votos de nosotros no se los rifen. Que no le pase lo que le pasó a Pacheco. Sí, eso. Entonces hay muchos puntos que hemos ido tratando y consensuando entre todos los partidos que están establecidos en una comunicación que hemos escrito entre todos, de cosas que se pueden hacer que no perjudica a nadie, porque hay que ayudar a que el sistema de partidos políticos se pueda fortalecer, y excluyendo los partidos políticos no se va a fortalecer. Trajano, ¿usted viaja mucho al interior? Permanente. ¿Y qué le ha parecido el aumento del peaje? Una disposición abusiva e inesperada. Inesperada. Porque las carreteras están oscuras y porque las carreteras no sirven. Y si pudieran indicarnos que se trata de un fondo y de que como está medido, se sabe cuántas personas entran y salen, al mes podemos saber cuánto dinero hemos recaudado. Entonces, eso nunca se dice, ¿verdad? No, solo se dice que es para tapar pinche de goma, de que asistencia en la carretera, que es muy bueno. Sí. Es muy bueno, pero eso necesita algo más. Hay que decir cuánto cuesta el presupuesto de la ampliación de las carreteras, de la reparación de las carreteras, de las luces, la iluminación de las carreteras, la seguridad de las carreteras, todo eso, y que durante tanto tiempo ese peaje se va a aumentar por eso, y ya, transitorio. Pero uno sabe que los fondos entran al erario público y se distribuyen a sí mismo a todos, a todas las decisiones o medidas que el gobierno toma, y no siempre los fondos van dirigidos al lugar de donde se viene con el impuesto. Entonces hay una irracional apreciación presupuestaria que distorsiona el verdadero sentido de los impuestos que pagamos, que es para que nos lo devuelvan en obra, servicios y en seguridad. Eso debería, ahora que usted lo pone así, tan en blanco y negro, debería de aparecer registrado de manera transparente y que se diga diariamente cuánto se recaudan en todos los peajes de nuestro país, y lo que genera al mes, y para qué se destina. Ahí hay una tarea para ¿Tú sabes el que lo más grave de Ministro de Obras Públicas? ¿Tú sabes que lo más grave de eso que tú estás diciendo? Que en los peajes que administra Obras Públicas, cuando tú cruzas, nunca te dan el papelito. No, y ya ahí no hay control. Antes, eso? La empresa esta que estaba, sí llevaba un control, porque a ellos les convenía como empresa, porque eran dinero que entraban. Después que eso se cambió, ahí no hay control de nada. Nada más te piden el dinero, lo toman y nunca te dan el papelito. No hay nada. Y ahora ponen una gente, antes no era así. Antes electrónico. Era electrónico. Tú mismo lo ya echabas. eso lo quitaron. O sea, nos echamos hacia atrás. Eso era mucho control. Sí, entonces era demasiado control. Hasta ahí no se puede llegar. Sí. Trajano, te agradecemos muchísimo su visita en el día de hoy. Trajano Santana, presidente del Partido Revolucionario Independiente, PRI, y quien está ahí a la espera de un nombramiento, no solamente por él, sino porque tiene una presión de los compañeros de su partido, porque ese es otro tema, es la presión que reciben las cabezas de esos partidos minoritarios. Pero yo, lo que estén como usted nosotros, le ha dicho paciencia, ¿verdad? No a ellos paciencia, pero los que están como nosotros, esperando designaciones, que tengan paciencia,
Porque realmente cada cosa tiene su momento y el presidente tiene que tener su tranquilidad para decidir en el momento que él quiera llevar un hombre y una mujer a su equipo de trabajo, Pero que mire, le puedan servir, le puedan ayudar al país. no se lleve mucho, entonces no oiga a Alexander, porque Alexander me dijo a mí que ya Danilo no va a hacer un solo cambio más. Eso es para desesperar más a la gente. Eso es para desesperar más a la gente. Alexander dijo, bueno, Lizzy, mira, la información que yo tengo es que Danilo ya no va a cambiar a más. Que ya se nada, acabaron los que se acabaron los nombramientos, digo yo. Pero él no ha comenzado pero no todavía. puede ser, porque él no ha comenzado. No, porque el gabinete principal fue el que designó. Y otros funcionarios que están relacionados con lo que ya designó. Recomendaciones de ese personal. De ahí en adelante, el gobierno entero está disponible y el presidente oportunamente deberá tomar la decisión que considere a la situación particular. Claro. No hay por qué desesperarse. Hay más tiempo que longaniza. De aquí a diciembre puede ser que él haya armado su gobierno. Yo he aprendido a no desesperarme. Balaguer, sobre 90 años, jugaba con el tiempo y le decía a los que iban desesperados que esperaran, que estuvieran tranquilos, que no se desesperaran. El tiempo del Señor es justo y en el tiempo que deba ser, debe ser. Antes no, porque no depende de usted, depende de otra persona que tiene un ajedrez en la mano y lo está jugando. Y si al final el presidente considera que alguien que está esperando no debe ahora, ni hay que molestarse con el presidente porque él tiene delegada una función de soberanía que le dio el pueblo para eso. Él sí tiene, obviamente, que ver lo que cada quien representa en el sistema y los compromisos que se contraen y lo que se hacen. Pero de ahí a cuándo cumplir con ello, él tiene 4 años. Así es. Bueno, pues así cerramos con broche de oro el día de hoy, miércoles, que para nosotros es como lunes y marrón, por los inconvenientes presentados en el canal que ya he explicado. Gracias a todas las personas que de algún modo han sentido la ausencia de este espacio, muchos enlatados que tuvimos que pasar en Teleimpacto, producto de cosas que nosotros no podemos manejar, porque eso es así como dice Trajano, hay cosas que pasan y con esas cosas que pasan hay que enfrentarlas. Tuvimos inconvenientes con el tema de las lluvias, pero ya eso se está solucionando, mírenlo aquí, eso es parte de la solución. Así que tengan muy buen día. Asimismo, en vivo estamos cada día con ustedes a partir de las 7 de la mañana, saludar a toda esa gente bella, preciosa, desearles que tengan un hermoso día lleno de resultados positivos, de que todas esas diligencias, compromisos que tienen planificados para el día de hoy se les den todo. Y por aquí hay una mosca que está haciendo estragos en este estudio. Alexander, será hasta mañana, ¿verdad? Así será.